En esta hora tengo el privilegio de compartir con ustedes este devocional, el que le he titulado Jesús está presente. Y vamos a ir mirando en Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Como es devocional, no voy a profundizar demasiado, pero sí quiero dar un mensaje específico referente a este tema. Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Amén. Bueno, yo lo voy a ir leyendo por ustedes mientras estamos allí. Lo voy a ir leyendo por ustedes. Bueno, dice la palabra del Señor. Aquel día cuando llegó la noche, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ¿verdad? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Mis amados hermanos, le he titulado en esta mañana, Jesús está presente. Bueno, este pasaje bíblico nos narra a nosotros un episodio muy significativo en la vida de Jesús y también en los discípulos con los que él caminaba. Jesús, después de haber enseñado a multitudes, porque yo les recuerdo de que Jesús todo el tiempo en su recorrido, después de que inicia su asignación o su ministerio como tal, Jesús está enseñándole a todas las personas que él va por los caminos, por las aldeas, la gente se le agolpa, tanto así que solamente el tema de las sanidades y los milagros que el Señor manifestaba en ese momento hacía de que se volviera muy famoso, y por eso las multitudes, y cuando habla de multitud era que muchas personas se le acercaban a escuchar esas palabras que este hombre decía. Estamos hablando de Jesús. Jesús todo el tiempo estaba enseñando las escrituras, trayendo la verdad de salvación al pueblo y estas personas que se le acercaban, pero también no solo eso, era esas palabras de refrigerio y de paz, sino también esa sanidad, o sea, era de gozo. Por eso cuando vienen los ángeles en el momento del nacimiento de Jesús, cuando se sale la estrella, inmediatamente estos ángeles dicen, ha venido gozo, se ha traído luz, salvación, esperanza. O sea, en ese momento era como un tiempo muy cálido, donde ese recorrido de Jesús iba a ser algo espectacular para esta nación. Y aquí ya lo vemos cuando ya Jesús está grande, inmediatamente que inicia su asignación. Esto es algo que a esta gente trae mucho gozo, mucha alegría. Por eso es Emmanuel, o sea, trae ese gozo, esa esperanza para toda la gente. Entonces cuando Jesús estaba enseñando y los discípulos con los que él ya había elegido previamente, él ya había señalado a algunos hombres que le siguieran. Dentro de eso está Pedro, que le dice, ven y te haré pescador de hombres, y sucesivamente ya había escogido a algunos discípulos, y desde el inicio ellos ya habían visto cómo habían acontecido algunas historias impresionantes, milagros específicos, cosas que nosotros no hemos llegado a ver con nuestros ojos, pero ellos que sí estaban ahí con Jesús desde el inicio pudieron experimentar y ver las sanidades
esos milagros inexplicables, cómo la gente se acercaba a esas palabras que no solo eran pasagentes, sino que ellos también eran impactados por esas palabras que Jesús mencionaba, porque eran palabras con mucha autoridad, con poder, y también era algo que no se veía en ese momento, porque Jesús hablaba con tremenda autoridad y sí o sí, solamente el hecho de que los demonios huyeran, de que las personas eran sanas, era mucho más que evidente. Y por eso muchos se atrevían a decir de que Jesús, hijo de David, mencionando de que era el Mesías, mencionando de que Jesús era ese que había de venir, aunque no era como les habían tratado de enseñar, que iba a venir alguien que los iba a sacar, ese rey ese rey con un ejército a liberarlos, pero literalmente lo mencionan era porque era algo espectacular. Y aquí en esos 4 capítulos ya han pasado muchas cosas en la vida de Jesús, en lo que narra en Marcos, desde el capítulo 4, desde el versículo 35, ya vemos como Jesús incluso ya le había hablado a una multitud tremenda, pero es natural de que Jesús, después de todo este acontecimiento, imagínate tú un evento de estos, donde Jesús todo el tiempo está ahí ministrando, sanando, hablando, etcétera, etcétera, de alguna manera tenía cuerpo de hombre en este momento, ¿verdad? Entonces se cansó, y es natural de que inmediatamente le mencionaban a los discípulos de que entraran a la barca y pasaran este río, digámoslo así, mar de Galilea. El mar de Galilea se le menciona mar, pero no es literalmente el mar, sino como, digámoslo así, como una laguna grande. Digámoslo así, una laguna muy grande. ¿Por qué una laguna, digo yo? Porque es un agua dulce, no es salada, pero se le menciona mar porque a pesar de es muy grande, pero no conecta directamente con el mar. El mar sí está cerca, pero no conecta. Entonces sigue siendo un agua dulce, pero de alguna manera se le menciona es porque es muy grande. Y como es muy grande, imagínate tú una represa gigante donde se alcanza a ver como que hay olas, pero cuando se le menciona mar es porque los vientos nocturnos golpean muy fuerte, o sea, esos vientos hacen de que todo el tiempo esté como con este movimiento, y por eso se le menciona mar de Galilea. Y aparte es muy grande, aunque tú literalmente desde esta parte puedes ver el otro extremo, y entonces ellos pasaban con barcas y obviamente tardaban, aunque se alcanzaba a ver la montaña al otro lado, sí o sí era muy largo el recorrido. Entonces déjeme decirte que este mar de Galilea en las noches por lo regular tiende a ser mucho más fuerte, porque en digámoslo así, geográficamente en esa ciudad o en ese entorno, de día hace mucho sol, pero de noche hace mucho frío y también mucho viento. Pero de alguna manera menciona la escritura de que hay un episodio específico donde después de que Jesús enseña a esta multitud, el Señor decide cruzar al otro lado. Dice, ve, vamos a cruzar, pero el Señor va a la popa e inmediatamente se acuesta. Y él se queda profundamente dormido, y ahí está junto incluso con sus discípulos. Durante este viaje, mis amados hermanos, dice que se desata una tremenda tempestad que amenaza rotundamente con hundir la barca, porque no era una nave marítima, no era, digámoslo así, un barco grande que pudiera asimilar esos golpes fuertes de las olas o que tuviera una altura promedio, sino que eran unas barcas donde cabían más de, digámoslo, de 30 personas, pero aún así esta barca no tiene un equipamiento muy grande para resistir estas fuertes olas que se pudieran generar, me explico. Entonces por eso se ven en este episodio donde literalmente esta tempestad amenaza con hundir la barca, y es normal de que y esta historia, digámoslo así, nos relata a nosotros algunos acontecimientos específicos, que es donde yo quisiera mencionar en esta hora, porque habla muy sobre nuestra vida, porque de alguna manera nosotros en nuestra vida diaria nos podemos encontrar con situaciones extremadamente similares, porque a los de los discípulos, me explico, porque de alguna manera este escenario era algo que
que le puede pasar a cualquiera, o sea, las olas, el golpe fuerte de las olas, una pequeña tormenta, porque de alguna manera cuando ya hay olas fuertes porque hay una tormenta, ya sea que esté cerca de ellos. Yo no sé si alguien ha ido así al mar. Yo hace como 2 años fui a Tolú, y cuando veníamos de una isla, esa no digamos barca, no, no sé cómo se le menciona, creo que es una nave marítima que lo lleva a uno hasta el otro lado, que tiene dos motores, pero es pequeña. Y Esta es una entonces cuando lancha, veníamos a creo. esa velocidad, se veía a distancia, por ahí a 2 kilómetros de distancia, de que había una tormenta allá, pero no estábamos en ella, sino que se alcanzaba a ver como que la nube, se alcanzaba a detallar muy bacano, porque tú ves puro mar, pero había una parte donde se veía la tormenta. Pero a pesar de que la tormenta estaba a distancia, las olas eran más fuertes, y tanto así que el barquito venía a mucha distancia y las olas hacían de que saltara, y una muchacha ya agarró su hijo, empezó a gritar. Eso fue un despelote, mientras el que venía manejando de alguna manera era como maldadoso. Entonces cogía como que inmediatamente se metía a la ola, y la ola levantaba el barco a tal punto que iba en el aire y ¡pum! Y caía así. Eso era durísimo, nos teníamos, de hecho yo también venía asustado, y entonces la gente le gritaba de que no hiciera eso, pero este que venía manejando no le importó, y había una señora que no resistió eso y empezó a gritar, y eso fue espantoso. Entonces de alguna manera yo quiero decirles de que eso se siente muy muy tensionante, saber de que tú estás ahí y te puedes hundir, y aparte esas olas, por más que sepas nadar, te puedes ahogar. Entonces nosotros en nuestra vida diaria podemos encontrar situaciones similares a las de los discípulos, porque podemos encontrarnos con algún momento de crisis, un momento de tensión, un momento de miedo, donde la duda puede surgir, donde de pronto empezamos a quemar nuestros recursos, y ya al ver de que este golpe de estas olas pueden generar en nosotros una afectación, inmediatamente viene la duda. Pero déjame decirte algo: en esta historia Jesús está en la barca, y de alguna manera ellos habían olvidado de que Jesús está en la barca, y es natural de que nosotros pudiéramos experimentar tantos golpes, tanta crisis, tanto miedo y tantos momentos de angustia y momentos de dificultades en nuestras vidas, donde no entendamos por qué estamos viviendo ese momento. Simplemente los discípulos estaban obedeciendo al maestro. O sea, si hubiera sido por ellos, ellos se quedan, ¿no? Pero ellos estaban obedeciendo, y esto es algo que le puede pasar a cualquier persona, donde tú simplemente estás obedeciendo a la voz del Señor, pero sientes que vas como en una tormenta. Tú simplemente, el hecho de aceptar a Jesús y empezar a decirle que no al pecado, pareciera como si fueras también en una tormenta, porque la gente te excluye, porque la gente te señala, porque de alguna manera no vas a sentirte cómodo en algunos lugares, porque de alguna manera te vas a sentir como un extraterrestre, porque no te van a mirar con buenos ojos. Cuando uno trata de hacer el bien en un mundo donde todos quieren hacer el mal y le llaman bueno, entonces es natural de que nosotros seamos los malos, es natural de que nosotros seamos los raros, es natural de que no encajemos también, porque la gente busca hacer lo malo. Entonces cuando todo es malo, ellos le mencionan que es bueno, como para seguir en su libertinaje y en todo lo que puedan experimentar allí. Pero cuando uno dice, venga, eso no está correcto, sí, ¿por qué? Entonces eso genera de que nosotros seamos totalmente opuestos. Simplemente el hecho de tratar de hacer lo bueno, porque a lo bueno se le menciona como que es malo en el mundo. Y te lo aseguro, porque cuando uno trata de brindar amor, cuando uno trata de brindar cariño, uno recibe golpes, uno recibe lo contrario. Entonces uno no entiende qué es lo que pasa, y por eso les digo que nos pudiéramos encontrar en momentos iguales. De hecho, pudiéramos estar experimentando servirle al Señor, y de repente te diagnostican una enfermedad terminal, o algo que pueda generar un impacto en tu vida, y tú dices, pero y puedes caer como en el Salmo de Asaf, que dice, vea, y estos que
ricos y tienen de todo y nosotros qué, o sea, de alguna manera él sintió como ese vacío de cómo prosperan estos malos y nosotros haciendo la voluntad del Señor y nosotros no, me explico. Entonces de alguna manera pudiéramos ver cómo gente que hace y deshace con su vida son tan sanos, o bueno, digámoslo así, uno no sabe, pero y entonces uno como cristiano haciendo las cosas correctas y experimentando dolores y tantas cosas, que el hijo así, que la prima así, que la familia así y tantas cosas, me explico. Entonces es natural de que pudiéramos experimentar eso y lo más natural es que nosotros tratemos de solucionar conforme a nuestra posibilidad de solucionar. Es natural de que en nuestro recurso mental tratemos de resolver con nuestras manos. Antes de que ellos mencionaran a Jesús, ellos estaban allí tratando de nivelar la barca. Yo me imagino, Pedro, agárrate allí, el otro agarre allá, venga, usted hágase allá porque está moviéndose mucho hacia acá. Yo me imagino ese momento, esa escena donde estas olas golpean hacia aquí, ellos van de aquí para allá, ellos van de aquí para allá y están ahí tratando de resolver que el viento no vaya a romper la vela, porque si la rompe, entonces ya no hay forma de manejar esa barca. Y yo me imagino el que va en el timón ahí preocupado, mandando al uno y mandando al otro a que haga otro. O sea, es preocupadísimo porque el timón es chiquito, así sea la nave pequeña, el timón es así para poder nivelar, ¿verdad? Porque de alguna manera estas navecitas también tenían timón porque era de superior a 20-30 personas. Cuando ya es una barquita pequeña que es con remito, pues igual imagínate tú lo duro que sería también si fuera con remo básico. Entonces quiero mencionarles de que en esta historia ellos quemaron todas sus posibilidades antes cuando ya recordaron que Jesús estaba allí, pues van y le manifiestan de una manera fuerte, le dicen, tú tienes cuidado de que nosotros estamos aquí. Entonces es casi que una reprensión hacia el Señor, me explico. Entonces nos pudiéramos ver nosotros en una situación muy similar, pero a lo que voy es que Jesús está presente en nuestras vidas o en el mundo, pero es ignorado. De alguna manera el Señor lo ignoran. No sé si te has topado, pero los discípulos, a pesar de haber estado con Jesús, de haber visto todos sus milagros, ellos olvidaron quién era. O sea, cuando se enfrentaron a la tempestad, se olvidaron quién era Jesús. Se olvidaron, de alguna manera su confianza se fue en sus posibilidades humanas, en nuestra vida, ¿verdad? Y es natural de que no reconozcamos en el momento lo que Dios puede hacer, porque quizás no hemos visto nosotros, no hemos visto todo el poder de Dios. O sea, nosotros no hemos visto ni un destello de su gloria en cuanto a milagros, sanidades, que veíamos todos los días viendo cómo se levantan paralíticos, eso no lo hemos visto. Pero ellos que sí vieron a Jesús, que estuvieron con él y que menciona la escritura, tantos que estuvieron en el pasado, los profetas anhelaron ese momento de ver cómo Dios iba a manifestar, iba a hacer ese tipo de acontecimiento. Ellos anhelaron, yo imagino a Isaías, uy, ¿cómo será eso? Ay, ¿cómo será? O sea, anhelaría, él anheló, yo imagino que ellos anhelaron vivir, experimentar ese momento que los mismos discípulos estaban viendo con sus ojos, pero ellos cayeron en el error humano. Ellos, a pesar de que vieron todo lo que vieron, aún así Jesús fue ignorado porque se fueron con sus posibilidades antes de llamar al maestro. Y es natural de que la tempestad se vea mucho más grande porque nosotros somos tan tomaces en algunos sentidos. Tenemos que ver para poder creer, tenemos que ver y tocar para poder y experimentar y sentir la sangre calientica ahí al costado y a las manos para poder entender si sí es verdad o no. Entonces es natural de que a nosotros nos llegue a pasar de que queramos quemar todas nuestras posibilidades. Y hay muchos cristianos hoy en día que, como no conocen ni han experimentado incluso la presencia, lo mínimo, que el toque del Espíritu Santo, que estemos llenos, que Dios nos haya dado una respuesta, y a veces como que dudamos de que fue Dios el que respondió, de que Dios fue el que hizo algo en nuestra vida, de que Dios fue el que nos sanó o que Dios fue el que proveyó. A veces se nos olvida, aunque veamos que Dios lo está haciendo, como que dudamos.
y podamos ver, nos podemos levantar de donde quieras, hermano. Dios te puede sacar de una enfermedad terminal, Dios te puede sacar, y a los días como que uno se le olvida de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde que empezamos a clamar delante de Él. Y cualquier momento, golpe fuerte de tensión, de miedo, de desánimo, inmediatamente hace que nos enfoquemos en la solución de nosotros. Y por eso hoy muchos en día corren hacia las pastillas, corren hacia un psiquiatra, corren a buscar ayuda en cuanto a sus posibilidades, las posibilidades humanas, mientras Dios es mucho más grande que cualquier tempestad, que cualquier enfermedad, y puede superar incluso tu miedo, porque Dios es mucho más grande que cualquier cosa. Es como cuando viene, imagínate tú la posición. Dios es como un papá que está ahí grande, ¿verdad? Y hay un bebecito, y el bebecito le tiene miedo a una cucarachita así pequeñita y corre espantado buscando ayuda, y grita: ayuda, ayuda, ayuda. Y el papá es como: si es una cucarachita. Entonces, literalmente, Dios es tan grande, hermanos, que no importa la sola, no importa lo que sea de grande que tú creas que es grande, Dios es más grande, Dios es santo, Dios creó el cielo, la tierra, el mar y lo que en ellos hay. El amor de Dios es tan grande que nada nos podrá separar de ese amor que Él nos tiene, y nos protegerá, nos guiará por sendas de justicia, y es más, por amor a su propio nombre. Entonces yo quiero decirte hoy que es normal de que a veces no reconozcamos el poder de Dios. Por eso cuando Moisés estaba allí y se encuentra con ese poder en la zarza, y esa zarza no se apaga. ¿Esa zarza qué? Entonces fue hacia esa zarza, y cuando llega a esa zarza, mis hermanos, esa zarza ardía. Cuando escucho una voz que dice: quítate las sandalias. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Yo, ¿qué me habré comido? Hermanos, eso es algo sobrenatural. Entonces él no reconoció de que era Dios. Es normal, o sea, es inminente que la presencia de Dios a veces no la reconozcamos porque quizás no la hemos experimentado en todo su esplendor. Pero mi hermano, llegará el momento en el que nosotros vamos a experimentar el poder de Dios. Y Dios está contigo, y aunque tú sientas que no lo ves, aunque tú sientas como que se te olvida que Él está allí, no quiere decir de que porque a ellos se les olvidó de que Jesús estaba en la barca, no quiere decir que Jesús se había ido, mi hermano. Jesús estaba en la barca, no importa lo que estemos pasando, y no importa también porque es natural. Y a lo que hoy que Jesús es ignorado, Jesús es ignorado, hermano. Jesús es ignorado en el mundo. Y aunque los discípulos enfrentaban esa tempestad, de alguna manera, cuando ya reconocieron, o sea, cuando ya entendieron de que Jesús está ahí, inmediatamente viene una paz y una seguridad, cambia la perspectiva por completo. Pero no solo eso, mi hermano. Dice de que aunque Jesús está presente, y mira, ¿cuál fue digámoslo así, la actitud de los discípulos? Inmediatamente levantaron al maestro. Cuando levantan al maestro, lo reprenden. O sea, lo reprenden en el sentido como: maestro, no, es que usted no tiene cuidado, que nos vamos a ahogar. O sea, como una reprensión en medio de la desesperación. Es natural de que de pronto, cuando experimentemos momentos que no entendemos nosotros, pero que Él sí entiende, inmediatamente nosotros vayamos a Dios como: si ves lo que me pasa y yo sirviéndote. O sea, muchas veces hemos visto cristianos que le reprochan a Dios de lo que están experimentando, le reprochan a Dios por lo que han vivido. Y yo sé, porque hay momentos difíciles que a nosotros diríamos: si es que yo qué le digo al hermano, claro, es que se le murió el hijo o le mataron a tal. Entonces son momentos en los que nosotros humanamente no entenderíamos, y nosotros le dijéramos: ay, no le digas eso a Dios. No, uno se queda callado, uno no sabe qué decirle. Pero mientras Dios en su posición sabe el porqué. Hermanos, por más difícil que sea lo que estás experimentando, nosotros no deberíamos de reprocharle a Dios. Mira, de pronto la actitud de Job, a pesar de que sus hijos murieron, todos el mismo día, a pesar de que su esposa lo dejó,
a pesar de que perdió todo en un mismo día. O sea, todas, pero absolutamente todas las cosas le pasaron, todos sus temores, todo lo que temía, le pasó el mismo día. Hermanos, fueron varias noticias a la misma vez, donde una le cortaba el corazón por un lado y la otra por el otro lado, y la otra le traspasaba como un puñal y la otra no. Ese hombre con esas noticias murió ahí. O sea, de repente todos sus hijos murieron. Ya con esa, pum, ya ese hombre estaba que se desmayaba del dolor. El dolor, yo me imagino el dolor de este hombre. Y el que sacrificaba a Dios el holocausto por sus hijos, que los cuidara. Señor, aquí te ofrezco mi holocausto para que cuides mi familia. O sea, imagínate tú la posición de Job. Entonces, Señor, te doy gracias por todos los bienes que me has dado. Este es tu sacrificio. Te entrego lo mejor. Entonces, la actitud de Job hacia Dios fue una actitud de extrema reverencia, de voluntad personal, y por eso era un hombre reconocido donde quiera que fuera. Job era reconocido, hermanos, incluso por Dios. Era súper reconocido, porque cuando Satanás se le presenta al Señor Dios, inmediatamente le dice: hey, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre prudente, sabio, etcétera, etcétera. Era reconocido. Y el enemigo, claro, como le tienes un vallado, también lo reconocía el enemigo, hermano. Y por donde fuera Job, era reconocido. Pero por esa actitud de reverencia, de adoración, de entrega y de sumisión hacia Dios. Pero a pesar de todo esto, que él andaba conforme a lo que Dios quería que el hombre andara, pierde todo. Yo me imagino los golpes de pecho de este hombre. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? El cuestionamiento, la enfermedad, la angustia, el dolor mental, el dolor físico, todo en un mismo tiempo. O sea, cualquier persona no hubiera asimilado eso. Pero ¿qué pasa? Este hombre no levantó una maldición hacia el cielo a decir: yo en quién creí, yo no creo en ti, qué hiciste por mí, etcétera. No, él simplemente maldijo el día que nació. Maldito sea el día, él dijo el día que él nació, pues maldijo el día que él nació. Pero bendito sea Dios, quien da y quien quita. Y bendijo el nombre del Señor. Mi hermano no reprochó delante de Dios. Bendijo el nombre de Dios incluso en esa situación. Lo que es cierto es que Dios vuelve y le retribuye todo y mucho más. Hermanos, se los menciono porque es natural de que escuches a mucha gente reprochándole a Dios, porque hoy no tiene que comer, o sea, algo tan extremadamente insignificante. Inmediatamente entonces le grita a Dios y le reprocha y etcétera, porque no le alcanzó para las uñas. No, Dios mío, ¡ah! O sea, un montón de situaciones por algo, cosas insignificantes. O sea, literal, mira tus quejas. Parece Isaac Puerta, mi hijo, tiene 3 años y ya viene poniendo quejas por cosas que hasta él se inventa. O sea, son unas quejas todas extrañas y uno como que vaya que lo peine, hermano. O sea, no me moleste. Esos reproches tan extraños, o sea, que no tienen sentido. Entonces, así mismo nos presentamos delante de Dios, reprochándole por cosas tan innecesarias. Y eso es pecado, hermano, no mencionar el nombre de Dios en vano. O sea, para cuestionarlo por cosas que no tienen sentido. De pronto los discípulos hubieran podido decir: pues tiene sentido, que nos vamos a morir, etcétera. ¿Usted qué? No tienes cuidado de que estamos aquí. Entonces es natural de que sintamos como esa como que el cielo se enmudece, como ¿será que Dios sí me está escuchando? Como, ay, no, yo no entiendo, Señor, mira, y me sigue pasando esto, y me sigue, y van varios años. ¿Tú te imaginas a José? José en esos años que vivió y experimentó ese montón de situaciones, pero al final, mi hermano, hay un camino.
Dios sabe para dónde vamos. Dios nos prepara incluso con nuestra vida misma. Hay un montón de situaciones que es necesario de que nosotros experimentemos porque Dios nos va llevando, caminando hacia un lugar donde hay una perfección, donde nosotros vamos a estar en una posición, donde vamos a ayudar a muchas personas, donde vamos a poder experimentar y decirle al otro: sí, tranquilo, confía, porque Dios hace la obra. O sea, cuando uno está en una posición donde uno ha experimentado y ha visto la mano de Dios al final, hermano, así como José le va a decir a su hermano: no, tranquilo, mis hermanos, yo ya los perdoné hace tiempo, porque entendí de que fue por Dios que ustedes lo hicieron, no fueron ustedes mismos, fue Dios el que permitió de que ustedes me vendieran, de que me hicieran tanta cosa, de que me dijeran tantas cosas. Pero hoy entiendo, miren la posición que estoy, mire, hoy ustedes están agachados, reverenciándome. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Pero no es en ese sentido, sino en el que Dios quiso de que nuestra familia prevaleciera. Entonces aquí están ustedes, y hoy yo soy el segundo después de Faraón. Entonces traigamos toda la familia completa. O sea, Dios lo guardó a él y experimentó todo eso para convertirlo en el segundo después de Faraón. Me explico. Entonces no importa lo que estés viviendo. Jesús menciona en Juan 16:33 y dice de que en el mundo nosotros tendremos aflicciones. ¿De qué tipo? De todo tipo. Y cuando dice el mundo es porque no importa, puede venir de cualquier persona, incluso la menos esperada. Te puedes sentir mal, te puedes sentir lo que sea, pero mi hermano, confíe, porque Cristo venció al mundo. Nosotros debemos de confiar, tener fe, tener fe y tener fe. En Santiago 1, en el verso 2, menciona de que nosotros debemos de confiar en Dios en todo tiempo, tener gozo incluso en lo que nos pueda acontecer. Cuando nosotros tenemos gozo en Dios, predispuestamente hacia lo que nos venga a acontecer, es mejor, mi hermano. Es mejor, porque ellos experimentaban dolor y tristeza y angustia, pero aún así yo estoy diciéndole: Dios mío, gracias por lo que está pasando. Yo no sé qué quieres hacer, pero aquí estoy para ti, papá. Yo no sé qué quieres formarme, pero Señor, permíteme verlo, porque quiero avanzar más rápido. ¿Me explico? Entonces Jesús estaba presente. Inmediatamente Dios se manifiesta. Claro, la barca se va a hundir, listo, el Señor se para. Inmediatamente Jesús menciona y dice: vengan. Y la palabra del Señor, mire lo que dice que Jesús se levantó, dice Jesús se levantó y dice: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, inmediatamente Jesús dice que reprendió al viento. O sea, Jesús reprendió al viento. Mire, esta es la posición: ¡viento! O sea, viento y mar. Pero reprendió fue al viento, ¿verdad? El viento era el que causaba eso. Entonces dice que reprendió al viento y le dijo al mar. O sea, al viento lo reprendió y le dijo al mar: mar, aquíétate. En ese momento, ¿te imaginas esa escena? Cuando todo se enmudece y el mar se queda serenito. Todo queda serenito. Ya no hay tormenta. Los discípulos se miran el uno al otro. Porque no confiamos en él antes. O sea, queda uno en ridículo, hermano. Yo imagino la cara de ellos ahí. Esa cara como de... El Señor les dice, ¿cómo no tenéis fe? O sea, primero les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, ¿usted por qué está tan turbado? ¿Usted por qué está tan triste? ¿Usted por qué está tan lleno de tensión? ¿Usted por qué se da golpes contra la pared? ¿Usted por qué se siente así? ¿Por qué? Mire que el Señor lo dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué? Cuando ya todo estaba callado, cuando ya hay serenidad. Entonces en ese momento Jesús les dice: ¿cómo no tenéis fe? O sea, ¿por qué no tienes fe? ¿O por qué no confías? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no confiaste? O sea, ahí ya le está diciendo claramente: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué? ¿Por qué no confías? En ese momento dice que los discípulos tuvieron gran temor. O sea, lo miraban, pero también tenían temor. O sea, estaban como espantados.
sea, obviamente están siendo regañados, pero asimismo el temor abunda porque ya está sereno en un segundo. Porque Dios cambia el estado así. Cambia todo. ¿Me explico? Entonces cuando lo cambia, obviamente se llenan de temor, pero es muy cuestionable. Entonces en ese momento se decían entre ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este que? O sea, yo tenía que hablar pasito, hermano. Ya no escuchaba la tormenta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es nuestro Dios, el que cambia tu estado en el que estás por un estado distinto, el que sabe para dónde vamos, el que hace de que finalicemos el camino recorrido, el que va a hacer de que tú y yo cantemos de victoria en los cielos, el que permitió de que hoy pudiéramos mirar hacia el cielo y gritar Abba Padre, el que venció la muerte, el que le quitó las llaves al Seol, el que puso a todos sus enemigos o nuestros enemigos bajo el estrado de nuestros pies. Cristo es el que hace la obra y es a través de Él que hallamos vida, que hallamos paz y que hallamos esperanza, y Él es nuestra posición. Mi hermano, si tú no estás confiando en Jesús, estás perdiendo el tiempo. Te vas a desgastar y te vas a seguir dando golpes contra el mundo, y el mundo se va a aprovechar de eso. Cuando vayas a Jesús estarás tan cansado, pero tan turbado y tan abatido, buscando soluciones por todos tus medios, y que cuando llegues a Él, así, te vas a ver cuestionado por no haber buscado desde el inicio. Busca al Señor con todo tu corazón. Busquemos porque dependemos de Él. Separados de Cristo, mi hermano, ¿qué puedes tú hacer? Separados de Cristo no podemos hacer nada. Es más, ni fruto. Es Cristo. Amén. Eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor y por tu tremenda misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo nuestras vidas poderosamente, bendito Señor. Permítenos confiar hasta el final, porque necesitamos de ti, amado Padre. Señor, bendice cada vida, bendice cada corazón en esta mañana. Señor, guarda nuestras vidas, permítenos confiar hasta el final. No importa lo que se venga, confiar. Tiene que ser la palabra inicial del día. Señor, yo confío en ti, en lo que harás en mí, y voy confiado en este día a trabajar conforme a tu voluntad. Y asimismo, cada uno de los que están conectados, vamos confiados, Señor, en lo que vas a hacer. Tú tienes el control de toda situación. No importa lo que estemos viviendo, tú tienes el control de toda situación, y es lo que queremos confesar en esta hora. Tú tienes el control. En el nombre de Jesús, amén y amén.